Empezamos este acto con dos personas maravillosas. Vamos a intentar que estemos a gusto. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un espacio que queremos que sea diverso, incluyente y amigable para todas las personas que nos encontramos hoy aquí en nuestra morada del Círculo de Podemos y de FECAP. En primer lugar, pedimos disculpas porque nuestra responsable, que tenía que estar aquí, no está. Es Maite Rodríguez, porque tiene 7.291 razones. Que todos sabéis. Vale, bueno. Bueno, con este acto y con motivo de la celebración del Mes del Orgullo, queremos reivindicar especialmente dentro de este colectivo a las mujeres lesbianas y bisexuales. Y decimos, ¿por qué? Muy bien, pues porque no todas las voces del colectivo han tenido el mismo espacio. No se me oye, ¿no? Sí. Estás haciendo muy bien. ¿Qué trago? Bueno, decíamos que no todas las voces del colectivo han tenido el mismo espacio para ser escuchadas. Hoy hablamos de diversidad, de derechos y de libertad. A lo largo de la historia, las mujeres trans, lesbianas, bisexuales han sufrido una doble o triple invisibilización. Por ser mujeres, primero, en una sociedad que ha relegado nuestra experiencia y nuestras vidas a un segundo plano, ya sabemos el patriarcado. Segundo, por amar o identificarnos como algo establecido fuera de la norma de la heterosexualidad. Y esto han tenido que enfrentarse no solamente al rechazo y la discriminación, sino también al borrado de sus propias experiencias. Sus historias fueron ocultadas, sus relaciones negadas y sus identidades silenciadas. Muchas vivieron y crecieron sin referentes, sin reconocimiento, sin libertad de expresar quiénes son realmente. Y en muchos casos autocastigándose con el hostigamiento, mirándose al espejo con la premisa y plena concepción de que lo que sentían no era normal. Eran como bichos raros en la sociedad, así se las consideraba. A pesar de estas dificultades, hubo mujeres valientes que resistieron, que amaron, que lucharon para abrir camino a las generaciones futuras. Como es el caso que conocemos por la película Marcela y Elisa, que consiguieron casarse mediante un engaño, ya que Elisa se hizo pasar por hombre. Eso fue en La Coruña en 1901. 100 años después se legalizó el matrimonio homosexual. O sea, tuvieron que pasar 100 años. Otra invisibilización. Las mujeres que hoy son protagonistas no solamente son invisibilizadas en la sociedad, sino que las mujeres lesbianas denuncian que la invisibilización ocurre también dentro del propio colectivo, porque raramente se encuentran referentes o mujeres representantes. De ahí que se decidió celebrar el día 26 de abril el Día de la Visibilidad Lésbica. Hoy, desde aquí, queremos romper una brecha, romper el silencio y dar voces a las mujeres lesbianas, bisexuales que han existido, que luchan, que aman y que siguen construyendo comunidad. Demasiadas veces la historia las ha borrado, los medios las han ignorado y las instituciones las han olvidado. La invisibilidad no es ausencia de personas, es ausencia de reconocimiento. Es crecer sin referentes, es que otras personas cuenten tu historia por ti o simplemente que nadie las cuente. Por eso estamos hoy aquí, porque hacer visibles a las mujeres lesbianas y bisexuales no es un gesto simbólico, es un acto de justicia, es recuperar nombres, experiencias, luchas que siempre estuvieron ahí. Es recordar que los derechos conquistados no nacieron solos, no los podemos perder, sino que gracias a mujeres valientes que desafiaron el silencio para abrir camino a quienes vinimos después, gracias a eso pues estamos aquí. Hoy celebramos esa memoria, esa resistencia y esa presencia, porque no se puede construir una sociedad verdaderamente igualitaria dejando a nadie en la sombra. Hoy vamos a acercarnos a esta realidad desde la vivencia de estas dos mujeres maravillosas, como os decía, Marilyn y Baque, que creo que todas las conocéis. Bienvenidas. Y os voy a hacer un pequeñito presentación de vuestras historias y después tendremos una charla y por último unas preguntillas finales por si alguien del público os quiere consultar algo.
Bueno, Marilyn Dos Santos. Marilyn, te tuvimos aquí en La Morada, en otro acto del colectivo trans. Mira, mi hija, ya me vale. Vamos, sentaros, por favor, que se esté interrumpiendo. Se pide perdón, señora. Saluda al perro, hombre. Estamos en casa. Bueno, Marilyn, empezamos contigo. El colectivo trans. Estuvimos aquí en una charla muy chula también hace un tiempo y nos encantaste. Sobre todas las cosas te defines activista, militante, feminista, LGTBIQA+, y antiespecista, que luego nos lo explicas. Nieta de migrantes portugueses, nacida en España, en Burgos, Beribeza, y estudió periodismo, historia y tiene un máster en estudios de género. Desde pequeña tuvo claro que la revolución sería feminista, eso me ha pasado a mí cuando te he leído, y llegó al equipo de Irene Montero del Ministerio de Igualdad en 2021. Antes había pertenecido a diferentes movimientos feministas, antifascistas, así como la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+, y actualmente encabeza la Secretaría Estatal de Feminismos de Podemos. Reivindica la bisexualidad y es coautora del libro Manifiesto Bisexual, una revisión necesaria, que nos tenemos que leer. Paque Gómez, murciana. Creo que no la dejan usar su acento, pero aquí lo puedes usar. Cartagena, periodista, comunicadora audiovisual y creadora de contenido. Su trabajo en las redes sociales se enfoca principalmente en el análisis político, los feminismos y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+. Desde pequeña se sintió atraída por el poder de la comunicación como herramienta para contar historias y transformar la sociedad. Además, desarrolla proyectos audiovisuales, podcasts, tweets, entrevistas, siempre desde una perspectiva feminista. En 2023 tuvo un reconocimiento arcoíris del Ministerio de Igualdad y también la he visto yo que participa en tertulias políticas como el Tablero en Canal Red. Bueno, como hace Baque en sus entrevistas, que son, excepcionales, os invito a verlas, se llaman De la cara B, se toma su tiempo conociendo y reconociendo a otras mujeres, a tratar de dar espacio a sus vidas para conocerlas mejor. Pues nosotros nos vamos a tomar también un tiempo aquí en La Morada, como una cara B, para tomarnos esta charla con la intención de aprender de ellas, de debatir de forma sana, respetuosa, sobre un tema que para muchos de nosotros y nosotras sigue siendo un tema desconocido. Entonces, bueno, vamos a empezar con la visibilidad lésbica, que es el tema que nos ha traído hoy aquí. Empezamos así con una pregunta a modo general, porque estamos en el mes del orgullo y saber un poco vuestra visión, si es necesario visibilizar y reivindicar el orgullo con la que está cayendo ahora en este año, 2026. ¿Cómo lo veis vosotras? Empezar como queráis, ¿eh? ¿Qué tal? A ver si se oye también. Sí. No, la había dado así, pero bueno, nada, con un negro con igual. Bueno, primero, muchísimas gracias. Algún día tengo un día de bajón, me voy a leer la bio esta que me has hecho y así se me pasa la tristeza. Qué bien estar en casa y qué bien sentirse en casa y muchas gracias a todas, a todos por venir. Porque al final ojalá que todo el mundo estuviese tan abierto a escuchar y a ver otras realidades, otras historias, porque yo creo que es la manera mejor de aproximarse a las realidades del colectivo LGTBIQA+, que muchas veces la gente dice, es que, bueno, hace nada Felipe González ha dicho, es que ¿cuántas letras más le van a poner? Es que, bueno, pues invito a Felipe que se podría acercar aquí y le podemos explicar cada letra el por qué y por qué hace falta cada una. Pero sí, es evidente que sigue haciendo falta reivindicarlo y yo creo que la vara de medir es que cuando ves que molesta tanto y que levanta tantas ampollas a ciertas personas, para mí es como la brújula de cuando yo dudo de algo, de hará falta, esto igual ya está muy manido, porque es verdad que claro, yo desde mi realidad y desde mi burbuja de mi familia, mis amistades, la gente con la que me relaciono,
Es verdad que a día de hoy puede pasarme por la calle, pero como que en mi zona de confort, entre comillas, yo no sufro esa violencia. Entonces yo puedo pensar, hostia, pues igual ya está superado, ya no hace falta, pero luego cuando ves ciertos discursos, cuando ves otras realidades, cuando ves pues eso que dicen ya no hace falta, no hay ningún colectivo, simplemente sois personas y no tenéis que reivindicar nada, cuando ves que siguen pegando a gente, cuando ves que en Cartagena, por ejemplo, hace nada, que es en mi tierra, y duele un poco el doble, ¿no? Cuando ves que pasa en tu lugar de origen, ves que a unos chavales les han arrancado la bandera, a otros en Murcia que les han pegado, pues eso evidentemente, o sea, yo no conozco a nadie que le hayan pegado por la calle al grito de hetero de mierda, o sea, entonces para mí es como una vara de medir súper clara de decir, pues claro que sigue haciendo falta. Y ahora estamos en un momento que, como está un poco menos de moda el tema, ¿no? Por el avance reaccionario que vemos, pues también hay una bajada del barco, ¿no? Cuando hace, pues yo que sé, 5 o 6 años todas las empresas se ponían el pin arcoíris y decían que estaban a tope con la lucha y que qué bien y que a tope con el colectivo y tal, y ahora ves que muchas no lo hacen. Que por un lado dices, vale, genial, ya se han bajado del barco las que lo hacían solamente porque quedan bien. Pero por otro lado dices, vale, entonces ya no compensa estar a favor de los derechos humanos porque estar a favor de los derechos humanos conlleva a que igual te hacen boicot y demás. Entonces, estamos en un momento pues más complicado que hace 5 años. Yo soy optimista por naturaleza, creo que no es más complicado que hace 20 años. O sea, que muchas veces se pierde la perspectiva y dices, joder, estamos peor que nunca, porque no sé qué. O sea, aquí cuando se legalizó el matrimonio igualitario hubo manifestaciones de la gente de derecha, de los obispos salieron a la calle para intentar que se nos vaya adelante. El PP lo llevó al Constitucional. Y Jaime de los Santos en el Congreso diciendo que él es orgulloso maricón y del PP, bueno, estaría bien. No, pero digo, orgullosamente, no ha dicho maricón, ha dicho maricón en el Congreso, ha dicho maricón y el PP orgulloso de ambas cosas. Y es como, vale, pues estás en un partido que ha llevado hasta el Constitucional el tema del matrimonio igualitario. Entonces, bueno, pues ok, aquí asumimos que luchamos por derechos para todos y que luego se suben a la ola los que hace 15 años querían meternos otra vez en el armario. Pero sí, o sea, yo creo que hay que seguir reivindicando y sin caer en pesimismos, pero sabiendo, bueno, pues que ahora estamos un poquito menos de moda que hace 5 años. Yo creo que volverá otra vez, esto es todo cíclico al final. O sea, volverá a ser algo por lo que pones el pin y la chapa, pero ahora pues hay que seguir haciendo lucha porque todavía queda mucho por conseguir. O sea, yo no creo que solamente haya que conservar lo que ya hemos conseguido, sino que aspirar a mucho más, porque si no, si nos quedamos con el virgencita que me quede como estoy, al final lo que hacen es recortarnos todavía más. Así que, pues, sí, eso creo. Bueno, yo gracias también. Creo que estamos en un espacio de familiar, sí, para charlar un poco sobre esto. Bueno, ¿por qué es importante un orgullo en 2026? Creo que primero tenemos que hacer entender que a nosotras no nos gusta per se hablar de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de nuestros... O sea, evidentemente cuando desde el otro lado nos hacen esta argumentación de ¿eso es vuestra vida privada, quedaros en casa? Sí, claro, ojalá poder vivir libremente mi vida privada, pero es que lo personal es político y nosotras lo hemos visto que no podemos no reivindicarlo y que estamos en 2026 hablando, no porque nos guste muchísimo hablar de nosotras mismas, sino sobre todo por las que no pueden hacerlo. Es decir, estoy de acuerdo con Mac en que no podemos ser pesimistas de pensar que estamos peor que nunca, porque no es verdad a nivel de derechos objetivamente los que tenemos, pero sí es cierto que estamos en un momento como de, bueno, como de cuestionar, ¿no? Que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Creo que pensando desde un enfoque más político están primero, por un lado están todas estas personas que creen que ya hemos conseguido suficiente o que con lo que hemos conseguido es y ya basta, ¿no? Que para qué vamos a seguir, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Vemos a un PSOE que lleva todo este año, toda esta legislatura casi dándose golpes en el pecho con los satisfechos que están del 20 aniversario del matrimonio igualitario, que es verdad, fue un avance muy importante, es algo que celebramos, pero es, ¿y luego qué? De hecho, el propio movimiento LGTBIQA+, cuando se consiguió eso, hubo una parte de gente que se quedó huérfana porque entendió que, ya está, porque hubo mucha masa de gente que dejó el movimiento, porque fue como ya hemos conseguido esto. Ahí es donde nos quiere el sistema, que es como acepta, vale, vamos a daros este derecho para que vosotros produzcáis y conforméis el mismo núcleo familiar que necesitamos para nuestro modo de consumo y de producción, y por lo tanto con eso ya estáis contentas. ¿Qué pasa? Que hay una parte crítica de todo el movimiento LGTBIQ+, que decimos, sí, yo quiero la opción de casarme, pero quiero muchas más cosas.
no solo quiero casarme, comprar una casa, tener un perro, bueno, comprar una casa ojalá pudiéramos, ¿no? Tener un perro o formar una familia que ahora ni siquiera está en nuestras expectativas de poder, no porque no tengamos derecho a hacerlo, ¿no? Que ahora mismo las mujeres, si queremos, podemos ahora nosotras entrar en un proceso de reproducción asistida, pero la cuestión es que no tenemos condiciones materiales, ¿no? Que eso ya es otro tema. Sino que queremos hablar de lo identitario y de queremos seguir reivindicando que nuestra identidad es revolucionaria y es antisistema. No queremos que nos encasillen ahí. Esa es una de las razones para seguir. Por supuesto, otra, la obvia, es los que más allá, más a la derecha del PSOE, quieren directamente recortar nuestros derechos, ¿no? Que es lo evidente. El auge de la extrema derecha, lo estamos viendo, están recortando derechos porque todo lo que conseguimos no es... Pues bueno, ya sabemos que a las mujeres y al colectivo y a todas las personas más vulnerabilizadas, cuando conseguimos algo, casi no tenemos tiempo ni a celebrarlo, ¿no? Aprobamos una ley y cuidado porque ese día te tienes que poner ya las pilas para que no te la recorten. Sabemos muchos casos sonadísimos, pero yo me gusta estos días recordar en Portugal, ahí al lado, un país con una tradición de izquierdas. De repente llega un partido como Chega, que sería como el hermano de Vox aquí, y ha conseguido convencer a las derechas portuguesas de recortar la letra que había allí, que era anterior a la nuestra. Eso, si pasa al vecino, ya sabemos lo que nos va a pasar aquí, ¿no? Y luego, otras de las razones es, pues esa derecha que igual no se va a atrever con la boca a decir claramente os vamos a recortar derechos, pero que nos venden esto como una fiesta, ¿no? Y como una cosa, bueno, pues qué bien, ¿no? El orgullo, fíjate, vienen aquí un montón de gente... Y yo aquí, pues el ejemplo de la campaña del orgullo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? A mí ese cartel, esa campaña me da suficientes razones para seguir haciendo el orgullo, para seguir saliendo a la manifestación del orgullo. A mí que un día reivindicativo como el orgullo me lo resumas en un cartel con un montón de sillas de un bar de colores y diciendo orgullosamente Madrid, es como alguien que no, o sea, ¿de qué estás hablando? O el año pasado unos tacones, o sea, siempre ellos lo que están intentando no es solo recortarnos derechos, sino algo que igual es menos, ¿cómo voy a decir? Sí, claro, igual nos genera menos enfado, porque no es tan, te recorto un derecho y yo reacciono, sino vamos a ir despolitizándonos poco a poco. Yo ya te he ido dando derechos, yo ya te he dicho que ya no me molesta, si yo no tengo nada contra ti, si fíjate, ya tenemos maricones dentro del partido, si yo he ido a una boda gay y me he divertido, si yo me pongo un abanico arcoíris, no me pasa nada, si esto... Pero ¿qué hace? Poco a poco te van despolitizando. Y eso es muy peligroso porque nos quitan cualquier capacidad reivindicativa cuando llegan los recortes de mano de los nazis directamente, ¿no? De los fascistas que van sin careta. Entonces, creo que razones tenemos muchísimas que nos vienen de todos los lados y que nosotras tenemos que mantener mucho ahí el foco y sobre todo porque aunque estamos mejor, también hay otra cosa que es evidente, que es que esa reacción, ese hecho de que esos discursos, que podemos hablar más de ellos, estén en las instituciones, están permitiendo o están dando argumentos para que en las calles haya una violencia física más evidente que nunca. O sea, según el estudio del odio que ha hecho CGTB este año, más de la mitad del colectivo ha sufrido alguna situación de odio en algún momento, en el último año, en España. Y de entre las personas trans, 1 de cada 2 ha recibido agresiones físicas. O sea, ya no estamos hablando solo de insultos, luego toda la violencia digital, la falta de trabajo, de vivienda, todo el tipo de discriminaciones, no, palizas directamente, 1 de cada 2 personas trans en este país. Entonces, evidentemente, razones hay muchísimas y creo que tenemos que reivindicarlas y además intentar alejarnos muchísimo de esa celebración. Que yo estoy muy de acuerdo con toda la gente que dice que nuestra reivindicación o nuestra revolución, si no la bailo, si no la podemos bailar, no es mi revolución, sí, ok. Yo tengo tiempos para bailar, pero siempre sin perder el foco de que bailando nos quieren, bailando no molestamos. Ahí esto lo veo también el 8M, ¿no? De repente el 8M ya no es un problema, ¿no? Ellos como vamos a darles este día, que salgan todas las mujeres, que suelten ahí todo lo que tengan que soltar, que con tal de que con eso el resto del año estén calladas, me vale, pues que no les barra, ¿no? Vamos a celebrar y bailar y lo que queramos, pero que tenemos que con eso intentar como seguir con mucha rabia, reivindicando el orgullo todos los días. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro este tema, que hay que reivindicar el orgullo. Estábamos que tenemos un
una quedada del orgullo, pues alguno de los que están aquí no lo sabe y se quiere animar. Bueno, pues ahora vamos un poquito a adentrarnos en la vida un poquito más allá de lo de fuera. ¿Qué nos cuentan estas chicas sobre cómo salieron del armario? Porque dice mi hija que es una expresión muy antigua y muy tal. Yo creo que se sigue usando. Vamos a ver. Pues nada, que... Ella es teta. ¿Eh? Es teta ya. Sí. Es que igual a nosotras no. ¿Ves? Nosotras somos millennials. Si me dices teta, yo te digo... Bueno, que sí, es una pregunta muy importante lo de los referentes. No es lo mismo la época de mi hija que tiene referentes a la época que habéis vivido vosotras, que bueno, sois jóvenes, pero no sé qué referentes habéis tenido, cómo influyó en vuestro despertar, en vuestro salir del armario. Contadme, si queréis. Sí, o sea, yo soy del 91, entonces a mí me pilló internet, la llegada de internet, como de usando internet y tal, bastante peque. Yo me acuerdo, el primer ordenador en casa fue como en el 98 o así, más o menos. Pero claro, tener internet fue como en mi adolescencia. Entonces a mí eso fue la ventana que me abrió un poco al mundo, que ahora lo pienso y digo, wow, ¿no? O sea, igual la exposición que tienes cuando eres adolescente en un mundo como internet, que en ese momento íbamos todo el mundo un poco a ciegas sin saber lo que había al otro lado, pues también yo pienso, joder, de peligros de los que me he librado. Pero es verdad que para mí eso fue una ventana al exterior porque yo en mi día a día no tenía referentes. O sea, yo crecí pensando que era la única persona a la que me pasaba eso, que me gustasen las mujeres. Y para mí era como, yo lo veía como un secreto, en plan de, pues esto es una cosa que nunca voy a poder contar a nadie porque es algo que no está bien. Y nadie te dice explícitamente esto no está bien, pero todo a la vez te dice que no está bien. Porque te preguntan desde peque, ¿te gusta algún niño de tal? ¿Tienes novio? Cuando eso, pues algún chico, ¿quiénes son los cantantes que te gustan? ¿Quiénes son los actores que te gustan? Todo está marcado por un camino para que evidentemente tú no se te ocurra pensar que puede ser posible que tú sientas deseo por una mujer o que un chico sienta deseo por un hombre. O sea, todo el sistema está montado de esa manera. Entonces, para mí era como, nunca voy a poder contar esto a nadie. Y entonces lo primero que te quitan es el derecho a tú poder ser feliz, o sea, poder tener un proyecto de vida relacionándote de manera afectiva y sexual con otras personas porque piensas que si lo vas a llevar a cabo va a ser performando que eres una cosa que no eres. Entonces, para mí fue muy importante las primeras series de televisión que empezaron a meter personajes LGTB, y yo recuerdo aquí en Quien Viva, Hospital Central, y en Los Hombres de Paco también había una pareja de chicas, que luego, claro, lo ves ahora con perspectiva de ahora y que está terriblemente representado, pero en ese momento, para mí ver una historia de dos mujeres en una televisión generalista era una cosa súper rompedora porque de una manera te dice que no eres tú la única que está sintiendo eso, o sea, te conecta a una historia y a través de las historias es muy importante porque no solamente que creas referentes, sino que te ves reflejada y dices, hostia, esto también me pasa a mí. Y entonces, claro, eso fueron 3 historias muy concretas en televisión, que luego, ya te digo, o sea, en internet, por ejemplo, en YouTube había un montón de gente del colectivo que se dedicaba a juntar todas las escenas de estas historias de chicas, por ejemplo, y las ponía en YouTube en un vídeo en plan de compilación del episodio 2, las escenas de ver y no sé qué. Entonces tú te lo veías porque pues ya, pues, vale, pues éramos muchas las que nos daba igual las series y que la veíamos por eso, ¿no? Entonces, pues había otra persona que se dedicaba a recopilar las imágenes y ponerlas ahí, entonces como que te agarrabas a eso, o sea, yo me agarraba a eso y a que yo a los 18 me iba a venir a Madrid a vivir. O sea, que en mi caso, por ejemplo, la cuestión de clase fue muy importante. Yo no sé qué hubiese pasado si mis padres no hubiesen podido pagarme una carrera y un alojamiento aquí en Madrid. O sea, yo lo asumo, o sea, 100%. O el tener un ordenador en casa. O sea, si mis padres no hubiesen tenido dinero para tener un ordenador en casa, igual yo no hubiese podido acceder a eso. Entonces, yo creo que en mi generación la cuestión de clase ha sido muy difícil porque la gente que se quedó en Cartagena, en Murcia, en tantas otras provincias que no eran Madrid, que se veía como un oasis, yo sé que no han podido ser ni la mitad de la mitad de la mitad de libres de lo que yo fui al venir aquí. O sea, para mí venir a Madrid con 18 años teniendo clarísimo que para mí era un inicio de una nueva vida porque yo iba a vivir como yo quería vivir desde pequeña, eso fue lo que a mí me hizo poder tener una adolescencia 4 años tarde. Pero es que hay gente que ha tenido una adolescencia 20 años tarde o que ni siquiera la ha podido tener porque no han podido reconocerse como parte del colectivo hasta los 50, 60 años, o sea, o hay gente que nunca, o sea, yo pienso en la cantidad de mujeres que habrá habido en un montón de pueblos de España que se habrán visto, o sea, que habrán deseado el silencio y habrán vivido toda su vida sin poder
ni siquiera a lo mejor darse licencia para ese deseo hacerle cabida, ¿no? O sea, y asumirlo como algo factible, no quiero usar la palabra normal, porque yo creo que no es, pero bueno, ya me entiendes, como parte de la norma y de lo que tú puedes habitar. Entonces, yo sí que creo que dentro de todas las etapas de la historia, ahora es muy diferente. O sea, yo creo que la gente que ahora es adolescente tiene muchos referentes. El otro día, el fin de semana pasado, estuve en Murcia dando una charla y luego había un orgullo con actuaciones y tal, y en el parque había 3 chavales con la bandera trans que eran, pues no sé, a lo mejor 12 o 13 años. O sea, en mi generación era impensable, y supongo que en la vuestra, o sea, es que todos probablemente recordáis a pues uno en clase que era el niño mariquita, la niña marimacho, o erais vosotras o vosotros, ¿no? O sea, es que era así, o sea, que al final yo me acuerdo jugando al fútbol y veía a la otra niña en la clase de más mayor jugando al fútbol, digo, esta es de mi equipo, pero no del equipo de fútbol, esta es del equipo de la otra. Entonces es verdad que también creo que entre nosotras teníamos nuestros códigos para reconocernos, pero todo eso te lo da la clandestinidad. O sea, no quiero tampoco romantizar todo eso, ¿no? Pero el hecho de que tú estuvieses metiéndote en un chat o conectando en los foros de internet o tal, pues bueno, al final como que tú te haces hueco por donde hay. Pero para mí lo ideal sería que llegue un momento en que ni siquiera haga falta como salir del armario. O sea, que se vive en una no suposición de una heterosexualidad, sino, bueno, pues esta personita, primero dejemos de preguntarle a niños, niñas pequeños a quién le gusta, porque una personita de 5 años no tiene que decir si me gusta un niño o una niña o lo que sea, tiene edad de jugar y de ser feliz, y luego, pues conforme vayan creciendo, ya decidirán, pero ojalá que no haga falta salir del armario. Yo es verdad que no salí literalmente del armario, sino que ya una vez que vine a Madrid, pues como que ya hubo señales, ¿no? En plan de, pues, me corté el pelo, no sé qué, iba con gente de colectivo, ¿no? Solo salía por Chueca. Al final mis padres hilaron cabos y dije, no. Sí, o sea, yo no salí del armario. Igual hay alguien en mi familia que imagina que sigue pensando que soy heterosexual, pues quién sabe. Pero sí, o sea, yo creo que en mi caso el tema de la cuestión de clase fue definitorio. Y también es verdad que mi familia tampoco, o sea, no se lo tomaron como bien, pero no hubo una violencia, ni un rechazo, ni nada. O sea, yo asumo que mis padres tardaron en procesarlos, pero al final tampoco nadie les enseñó. O sea, es que creo que hay mucha generación de padres y madres que lo que tienen es mucho miedo de que nos pase algo. O sea, mi madre me decía, pero vas de la mano con una chica por la calle. Y yo en su cara no leía rechazo, leía miedo. De a ver si te van a hacer algo, a ver si tú vas a ser a la que le van a pegar la paliza o la que sale en el informativo de que por ir de la mano con tu novia. Entonces también como que creo que hay mucha pedagogía por hacer, pero que hay una generación a la que no, o sea, lo han hecho lo mejor que han podido, y ojalá que hubiese más espacios como estos también donde poder compartir y poder escuchar, y las dudas que hay pues poder exponerlas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me he ido de la pregunta o no, pero... Creo que de alguna manera esta pregunta responde un poco también a la anterior. Otra buena razón para seguir reivindicando el orgullo es porque los referentes hay que seguir construyéndolos, porque si no, si creemos que los referentes ya está y ya los hay, puede haber futuras generaciones que se queden sin referentes, ¿no? Yo no tuve referentes, o sea, no tuve. Y ahora cuando pienso en esto, siempre cuento la misma historia. Yo me llamo Marilyn por Marilyn Monroe. Entonces, mi hermano se llama Elvis por Elvis Presley. Yo, pues cuando pequeña, con un nombre tan exótico, ¿sabes? En un pueblo al norte de Burgos, en una Castilla ahí profunda, pues yo preguntaba, ¿sabes? ¿Por qué me llamo así? Pues te dicen, este personaje, tú ves una actriz, una femme, tal, empecé o sea, me empapelé la habitación con fotos de ella, la investigué. O sea, era una persona que yo admiraba mucho y se convirtió un poco como en un referente mío, por lo que representaba, y odié a todos los hombres que le hicieron daño en su vida, o sea, veía las pelis, ¿no? Solo me enteré de que Marilyn Monroe era bisexual el año pasado. Y claro, yo cuando me enteré, además, que fue, pues eso, a raíz de leer un libro de Daniel Valero Tigrillo, si le conocéis, otro compi, que él lo ponía en el libro, y me acuerdo de escribirle en plan, tío, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Que he estado obsesionada toda mi vida, estos 30 años con esta mujer, y yo no sabía esto. Y la pregunta es, si yo hubiera sabido eso a los 12 en lugar de a los 32, sí, a los 32, ¿qué hubiera cambiado en mi vida?
pues seguramente yo no habría pasado dentro del armario toda mi juventud y toda mi adolescencia hasta pasados los 30. Porque, o sea, lo importante de los referentes no es solo decir, pues tengo a alguien, pues alguien en quien identificarme, sino el tener un espejo en el que ver una posibilidad de vida feliz. Es decir, si yo no tengo ningún otro referente, yo puedo saber lo que soy, como Abake, ¿no? Abake no tuvo nunca dudas de lo que era y lo que le gustaba y quién era. La cuestión es que no tuvo ningún espejo enfrente en el que mirarse y decir, se puede ser como yo y ser feliz. Y ese es el problema, sobre todo si los referentes que tienes son negativos, que eso también nos pasa, que no es que solo no tengamos referentes, sino los que tenemos muchas veces son pues, mujeres que acaban siendo asesinadas, pensemos justo en las personas trans, ¿no? Los referentes trans que ha habido, pues mujeres que han sido ridiculizadas en la televisión, que han sido, vapuleadas de todo tipo de las maneras, todos los referentes históricos que tenemos del sufrimiento, de encarcelamiento, de toda esa represión franquista. ¿Cómo vas a querer reflejarte ahí? ¿Cómo vas a crecer queriendo ser eso? Si es que claro que tienes miedo. Y ese miedo que tenía la madre de Abake, si tú eso en una identidad bi, ¿cómo tú vas a desarrollar tu identidad bi si tú tienes la posibilidad de vivir más tranquila? Si yo crezco sabiendo que a mí me gustan todos los géneros, pero que vivir teniendo una novia es más difícil que vivir teniendo un novio, pues yo tuve novios. Porque tenías esa opción y porque no existía ningún referente. Vuelvo a coger referencias que ha dicho ella de estas series. Si volvéis a revisitar Aquí no hay quien viva. En Aquí no hay quien viva había referentes bi también. Pero tratados de una manera tan horrible, tan maltratados en las dos parejas homosexuales que había, Mauri y ¿cómo se llama? Fernando. Es permanente la invisibilización de la bisexualidad de Fernando, que dice que le han gustado mujeres, ha estado con mujeres, tiene atracción por mujeres, ha tenido relaciones con mujeres y permanentemente tú lo que eres es gay y tienes que aclararte y ya no sé qué. Se hace lo mismo con la pareja de las mujeres, que son estas chicas, se me dan sus nombres. Las dos chicas con las que tiene. Sí, las Vanessa Romesa y sí, eso eran las actrices. No me vienen ahora sus nombres, pero bueno. Las dos chicas que también son pareja, pasa lo mismo, que la chica que sale del armario más tarde, lo mismo, ha tenido un montón de relaciones toda su vida, hasta los 30 con hombres, de repente tiene una relación con mujer y es como, tú lo que eres es lesbiana. Ya está, entonces aclárate. Entonces yo cuando lo he vuelto a ver digo, joder, qué doloroso, porque encima los ha habido, pero tú creces con eso y es como, claro, es que yo no, qué tontería, aclárate, ¿sabes? Y me parece... De alguna manera me reconforta que la generación Z entienda que salir del armario no existe ya, o que es una cosa como anticuada, porque quiere decir que no hay que hacer como esa, ¿no? Oye, que tengo que comunicar algo, ¿no? Como ese ejercicio de comunicar, sino que está abierto. Pero es verdad que ha habido otras generaciones que no son los que salgamos del armario, es que estamos en una permanente salida del armario. Y luego si hablamos más de cada letra, pues en el caso de la bisexualidad es una cosa agotadora, porque es permanente todo el tiempo. Yo ahora tengo novia, por lo tanto, se me lee como lesbiana. Mientras he tenido novio, siempre, por supuesto, he sido hetero, entonces nunca estoy en mi identidad. Pero una cosa que me gusta también sobre el tema de los referentes, que me parece muy fuerte, que no haya referentes bisexuales cuando, si no lo podéis como mirar, pero según los datos del CIS de 2025, dentro del colectivo LGTBIQA+, el 52% somos bis. Es decir, somos más de la mitad del colectivo y nadie sabe ni que existimos, ni que tenemos una identidad política, ni que tenemos un día de la visibilidad bisexual, que es el 23 de septiembre, ni que tenemos un montón de razones que reivindicar, porque estamos ahí en ese no lugar permanente. Entonces, bueno, creo que evidentemente es importante que ahora las bis, sobre todo creo que las mujeres bi estamos... y las personas NBBI también, que creo que hay una sinergia muy, muy guay con las personas trans y NB y las bi, porque de alguna manera cuestionamos como todo el sistema binario, ¿no? Porque lo bi, aunque se entienda la palabra, igual es una obviedad, pero lo explico, la bisexualidad siempre se entiende como algo binario, en plan que gustan hombres y mujeres. Nosotras defendemos que aunque etimológicamente ese sea el sentido de la palabra, nos gustan todos los géneros, es decir, las personas NB también, género fluido, lo que sea, nos gustan todos los géneros. Entonces ahí hay una sinergia muy, muy fuerte entre nosotras para bueno, reivindicar un lugar pues mucho más antisistema, ¿no? Y construir esos nuevos referentes que, insisto, creo que son muy importantes vuelvo a decir, por esa posibilidad de felicidad para todo el mundo.
Y ojalá yo hubiera crecido sabiendo que no pasaba nada porque hubiera chicas que me gustaran, que no es que me estuviera dando de repente o que era una promiscua, o es que lo que pasa es que soy viciosa, o es que esto yo lo coloqué durante mucho tiempo como una especie de fetiche sexual. Y es como, pues no es eso, no era eso, ¿sabes? Entonces, que la necesidad de construir esos referentes y de así poder reflejarnos y reconocernos en nuestras amigas, ¿no? Yo ahora tengo muchos referentes, son mis amigas, es Tigrillo, es Rocío Esperilla, es mi amiga Marta, mi amiga Miriam, mi amigo Bruno León, como que nos hemos hecho referentes entre nosotras porque nos faltan esos referentes como históricos, ¿no? Pero que es muy bonito también encontrar referentes entre nosotras mismas y a partir de ahí ir construyendo para las que ven. ¿Cuánto se aprende de letras? Bueno, fantástico. Mira, una cosita, aparte de poder salir del armario y de poder ser, que en definitiva es lo que estáis reivindicando, poder ser lo que sois, luego salir al mundo, ¿no? El mundo laboral, os ponéis malas, vais al médico, esta serie de cosas, yo no sé cómo las vivís desde el colectivo, porque creo que hay distinción también, ¿no? En ciertas cuestiones, salir de fiesta, lo habéis comentado antes también, el tema un poquito que hay ahora de lesbofobia, homofobia y todas estas cosas. ¿Habéis sentido necesidad en estos sitios tan concretos de apartar algo de lo que sois? O sea, no decir parte de lo que sois por miedo o porque os tachen de algo o porque os consideren de algo diferente. Bueno, la cuestión del médico me preocupa. El ginecólogo y el otro día, por ejemplo, que no mandan la píldora anticonceptivas y dices que es una persona bisexual o lesbiana. No sé por qué, pero dicen que no está concebida para... Ni tampoco. Bueno, contármelo. Sí, no, el tema de la ginecología en cuestión, o sea, yo ya... Es de las cosas en las que tiro por buscar la profesional que sé que tiene un enfoque LGTB y tal, y si es por la privada voy a su consulta y lo pago. Precisamente por decir, no quiero pasar el trago de ir a este sitio con este señor y que me vaya a hacer estas preguntas, tal, pues porque al final cuando ya has tenido más experiencias, o sea, yo me acuerdo de las primeras veces que fui al ginecólogo ya fuera del armario y demás, que me preguntó, ¿usa el método anticonceptivo? Y yo, no, ¿pero tiene relaciones? Sí. Pero ¿y entonces? ¿No? Como en plan de ir pensando, ¿pero y entonces? Ya, ¿te vas a quedar embarazada? Y es como, no, voy a contar mi método anticonceptivo. Claro, y entonces, pero ese momento es como muy, muy incómodo, ¿no? Porque es como, debería ser de otra manera, yo me lo quiero imaginar de otra manera. Y al final buscas espacios seguros, pero otra vez, o sea, la cuestión de clase, dejarte, ¿por qué tienes que dejar 100 euros en una consulta cuando la sanidad, estamos en un país donde debería ser de calidad, además de pública, gratuita, accesible, todo lo que reivindicamos todos los días? Yo personalmente no me he encontrado con muchas más situaciones de violencia porque me cuido mucho, intento como elegir bien los espacios, pero sí que sé que, bueno, o sea, otras veces del colectivo, o sea, las personas intersex ya nacen con la violencia de que igual les hacen, les mutilan los genitales para adecuarles a un género u otro. Las personas trans, ¿qué vamos a decir? O sea, de la violencia que se enfrentan. Yo conozco casos de personas trans que han intentado sacar una cita en el ginecólogo con un nombre masculino y entonces da fallo en el sistema. O sea, literal, o sea, el fallo en el sistema sanitario, fallo en el sistema, no pueden meterlo en el ordenador. La violencia de tener que dar explicaciones todo el rato. O sea, en el sistema sanitario hay un melón bastante grande que todavía falta muchísimo por hacer. En el mundo laboral, yo personalmente, pero esto otra vez, o sea, yo quiero distinguir una historia individual de lo estructural. O sea, yo asumo que yo, por ejemplo, en el trabajo no he tenido muchos problemas porque el sector audiovisual es normalmente bastante... O sea, tiene parte de machismo, dependiendo en qué posición ocupes los puestos técnicos, por ejemplo, también hay mucha misoginia, pero luego hay otra parte como muy feminizada y el mundo de la interpretación o del audiovisual o de la televisión, pues siempre ha sido un poco refugio de rojos y maricones, ¿no? Entonces, todavía sigue quedando ese pozo y yo nunca he tenido ningún problema en el mundo audiovisual por mi identidad
ni por mi orientación sexual, pero también es verdad que es un mundo en el que yo siempre he entendido que mi lugar no podía ser delante de una cámara, siempre tenía que ser detrás, porque tú veías a las referentes de mujeres que se dedican a la comunicación y todas eran heterosexuales y femeninas, o sea, es decir, a mí como mujer masculina con pluma era como, lo siento, pero no es tu sitio, y otra vez, no hay nadie que te diga textualmente, tú no. Pero cuando tú pones la televisión y ves que todas las mujeres reporteras tienen un mismo canon, un mismo patrón, son de una determinada manera, que no hay mujeres racializadas, que no hay mujeres gordas, que no hay mujeres masculinas, que no hay mujeres que hablen con acento andaluz, murciano, pues una no avisa navegantes, o sea, una no es tonta, una sabe que puesto que si te quieres dedicar a la radio, mejor tú no, mejor que hable el que es de Castilla y León. Sí, o sea, no pasa nada. Pero es verdad que hay, los caminos están muy marcados. O sea, es increíble cómo el neoliberalismo y el patriarcado te ponen claramente las reglas que tienes que cumplir y las normas para que tú puedas entrar en el sistema. Que por eso ahora también, el otro día en Murcia también había gente que decía, es que no entiendo cómo puede ser del colectivo y de derechas, no me cabe en la cabeza, tal. Y yo creo que es simplemente una manera de ver el mundo de manera individual en vez de manera colectiva, ¿no? Es decir, vale, pues yo de manera individual soy un gay que trabajo en una consultora que se llama, pues yo que sé, Deloitte, he estudiado en Estados Unidos porque tengo muchísimo dinero y como tengo muchísimo dinero, pues tengo una casa en medio de una urbanización donde no me cruzo ni con vecinos porque entro con mi monovolumen, aparco el coche y no me relaciono con nadie, tengo mi burbuja de los 4 empresarios gays que también, oye, mi vida es genial. Yo no voy a meterme en el colectivo que me están contando que tiene unos problemas que no son los míos. Yo tiro por el individualismo, sálvese quien pueda y ya está. Entonces creo que son dos maneras de ver el mundo. Entonces, claro, se puede ser gay, lesbiana, incluso trans de derechas, porque cuando tú ya consigues ciertas cosas para ti, dices, bueno, pues a mí lo que le pase al resto, que no se pueden pagar un médico, pues qué mala suerte, yo no tengo ningún problema. Ahora, luego, cuando vienen mal dadas, que ellos se piensan que son intocables, no son intocables, lo que pasa es que igual son los últimos de la fila, pero les llega el turno, lo hemos visto en Estados Unidos, que ha habido mujeres trans, Kylie Jenner creo que fue, que votaron a Trump y de repente le recortan los derechos. ¡Ay, ya, no puedo existir como mujer trans! ¿Qué pensabas? Que a ti no te iba a tocar, ¿no? O como los latinos, o como la gente negra que le ha votado y luego de repente se piensa que no va a pasar y aparece el ICE y no pregunta. Entonces, bueno, como que creo que dependiendo del sector puedes tener ciertas particularidades en el entorno laboral o en salir de fiesta o en tu familia, pero luego hay una violencia estructural que es innegable. O sea, es una violencia estructural que se nota y yo qué sé, y es que además son cosas súper sutiles, pero yo ya tengo entrenado como el ojo, ¿no? O sea, yo si entro a un bar de la mano de mi novia y sé que hay un grupo de una despedida de soltero de 5 tíos ciseteros, pues probablemente pienso, pues puede ser que tenga problemas. Prejuicios, no son prejuicios, es historial, es hemeroteca, es que hay malas experiencias, entonces ya, o en unas fiestas, una verbena, pues tú si estás con tu grupo de 4 o 5 personas con plumas del colectivo y tal, y sabes que hay un grupo de chavales que buscan movida, pues sabes que probablemente cuando se tomen 2 copas de más van a ir a por ti, te van a decir bollera de mierda. O sea, que creo que en todos los entornos tenemos como una cierta, como una alerta también que sentimos las mujeres, ¿no? O sea, como cuando caminamos por la calle y tal, hay una especie de alerta que somos capaces de ver en el espacio y de notar si tenemos a alguien por aquí, por detrás o lo que sea. Pues cuando eres del colectivo también, o sea, detectas los espacios hostiles con una rapidez que dices, ojalá que no fuera así, pero es que es lo que digo, es un montón de experiencias, entonces bueno. Es verdad que dentro de los entornos laborales ahora además están obligados a tener planes LGTBI, que con la ley trans y derechos LGTBI todo el mundo era la ley trans para atacar la ley trans, pero nadie se ponía a mirar en todo, o sea, primero que no hay que atacar la ley trans porque son derechos humanos, evidentemente, pero que además había un montón de obligaciones para prevenir las agresiones. Es que lo que queremos es que no nos peguen, que no nos maten como a Samuel, que no nos discriminen. Entonces todo eso es pedagogía, implementar, o sea, planes reales y un compromiso por parte de todo el mundo. Y ahí yo sí que creo que tenemos todas las personas muchísimo potencial. O sea, que toda la gente que estáis aquí podéis ser un espacio seguro para alguien del colectivo. De una manera o de otra, simplemente preguntando, pues no sé si tienes novios, tienes pareja, si tenéis algún familiar con esa confianza, o yo qué sé, o incluso llevando una pulsera arcoíris.
O sea, que la gente del colectivo es que miramos súper rápido cualquier símbolo que nos diga en casa, como cuando tú ves a alguien con la pulsera de la República y dices espacio seguro, y cuando ves a un facha con la de Vox y ya dices, vale, va a ir mal. Pero eso es igual, o sea, como que creo que cada persona tiene también la capacidad de ser un espacio seguro para la gente del colectivo y desde ahí yo creo que sí que se puede hacer que todo sea mucho más sencillo. Y si tú vas a trabajar en una empresa en el día 1 y ves que tu compañero tiene pues un abanico arcoiris en la mesa de adorno, ya es como que respiras un poquito más y dices, qué gusto, qué bien. Yo iba a hacer una preguntilla casi directa a Mari, porque me toca un poco. Porque vamos un pelín, ¿no? De tiempo como vamos a hablar. Bueno, no, del tiempo que dispongan ellas. Bueno, es un poco enlazado con lo que estaba diciendo ahora Baki, que es un poco estos miedos que nos enfrentamos un poco cuando se de fiesta o en los trabajos o todo lo que el día a día os supone salir afuera. ¿Qué podemos hacer la sociedad para que esto sea más habitable? Para que, no sé, creo que aquí entramos todos y no sé quién inventó el sistema que hay ahora mismo, pero cabemos todos. Entonces, ¿qué papel tienen las instituciones, los medios de comunicación, las redes sociales, la educación? ¿Qué papel para construir que no haya esas violencias? Porque la que está cayendo ahora, que sí, que hay que defender el orgullo y que se de las calles, pero estamos viendo que hay un auge de la violencia de la extrema derecha, que se nota que hay casos de violencia física, sobre todo el tema del colectivo trans. Bueno, pues yo tengo a mi alrededor gente que lo sufren y bueno, pues te asustan. Son gente muy joven, de la edad de mi hija, y dices, es que me da miedo que con 23 años vaya una cría y simplemente por pertenecer a este colectivo, pues hagan lo que quieran. Entonces, bueno, pues son cosas que nos preocupan a los que tenemos un poco de conciencia. ¿Cómo veis vosotras que podemos construir una sociedad un poquito mejor? Mari. Jo, es que ya es una cuestión de convencimiento político, pero yo venía a hablar de la B, entonces es que no me quiero saltar como un poco algo de la anterior, porque sé que es muy desconocida la realidad B, si te parece luego después ya le paso a ella y vamos con el cierre de cómo construir. Si disponéis de O sea, tiempo, perfecto. sí, o sea, que no, bueno, que si os aburrimos, no, pero ya como, o sea, porque, o sea, de hecho, bueno, cuando pienso en cómo se vive la identidad bi en el día a día, os quería leer como, nada, el primer parrafito de mi capítulo del manifiesto bisexual que se acaba de publicar, porque creo que lo describe bastante y que se hace entender, espero. Llevo tatuado en el pecho que solo estoy bien donde no estoy, en portugués, para que no se me olvide que en España solo me nacieron. Y cada vez que leo el reflejo de la frase en el espejo, pienso en cuánto se le parece este desarraigo heredado al ejercicio de habitar mi etiqueta bisexual. Porque ser nieta de migrantes me ha hecho transitar para siempre, ni de aquí ni de allí. Y justo así se vive durante demasiado tiempo ser bi, ni de aquí ni de allí. O sea, me gusta intentar como que se entienda que mi identidad de alguna manera es habitar la no identidad o el no lugar bisexual, ¿no? Como una metáfora, como todos estos lugares liminales, ¿no? Un aeropuerto, una estación de autobuses, de tren, un cruce de caminos. Todos esos lugares se entienden como no un lugar per se, porque solo son un lugar de tránsito, ¿no? Las vidas son anónimas, la gente que pasa, nadie está allí, sino que está allí para tomar un camino. Siento que la bisexualidad socialmente se entiende de alguna manera así porque es como que no estás ahí, sino que estás ahí en una etapa en la que tienes que decidir luego los dos caminos correctos, o heterosexualidad o homosexualidad, porque ya estamos en un mundo en el que eso se acepta. Entonces yo sí que lo quería traer porque creo que en nuestro día a día es cierto que igual puede parecer que la violencia no es muy, ¿cómo decirlo? Nadie piensa en bifobia cuando piensa en violencia hacia el colectivo, pero es muy violento vivir permanentemente en ese tránsito o vivir pensando que tu identidad no es válida suficientemente. Y eso te lleva a una serie de malestares, como es el propio, pues esa invisibilidad que hablaba antes de la falta de referentes, pero es que además luego te viene ese examen que hablaba también, que es que una vez que ya eres visible, estás en un examen permanente, vale, eres bi, pero
tal cual te lo pueden decir, pero ¿cuántos coños y cuántas pollas te has comido? Esto te lo pueden preguntar tal cual, que es que vamos a abrir el menú de que hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque tampoco, es que claro, es que vamos a ver, hay lesbianas que se comen penes, pero que es una realidad que esto te pasa, y claro, y que ese examen permanente, que a mí me pasa en todos los entornos, te lleva también a un síndrome de la impostora bi, que el síndrome de la impostora, las mujeres que estáis aquí, lo sabéis perfectamente lo que es en el trabajo, en tu día a día, que es esa sensación permanente de no ser suficiente, ¿no? Pues eso nos pasa a las bi con la propia identidad, que es como, pero yo seré suficientemente bi, yo seré suficientemente válida para decirme del colectivo. Para que os hagáis una idea, cuando yo escribí el capítulo de este manifiesto, le pedí una corrección a mi novia lesbiana. O sea, después de escribirlo dije, ¿lo lees? Para ver si está bien y si tienes... Entonces, como, o sea, quiero decir, no es... O sea, como llegas a un pensamiento que crees que incluso es mejor bi una persona que no es bi. Y eso, a su vez, te acaba llevando a una bifobia interiorizada muy, muy fuerte, que es una cosa muy dolorosa, ¿no? Porque es que tú te sientes tan poco válida para esa propia identidad, para ser quien tú eres, que llegas a rechazar tu propia identidad, tu propia etiqueta e incluso a odiarla. Y hay mucha gente que ha encontrado un espacio seguro en decirse boyera o decirse hetero, porque es más fácil y más cómodo que intentar construir una identidad nueva en ese medio, ¿no? Que sería en ese espacio, en ese no lugar que sería la bisexualidad. Entonces, bueno, que sí que quería traerlo para que, si puedo, como esa semillita de saber que, tío, que creo que hay algo muy revolucionario en lo bi, que es que antes, todo el mundo, antes de que se demuestre lo contrario, es heterosexual. Pero que exista la bisexualidad quiere decir que todo el mundo, antes de que, si no demuestra lo contrario, es bi. Puede serlo cualquier pareja, porque tú puedes ver una pareja, un hombre y una mujer por la calle y pueden ser bi, puedes entender el colectivo. ¿Ves? Entonces, para mí es súper revolucionario decir, es que os hemos roto el juego y esta vez, porque todos podéis ser del colectivo si no me demostráis que no lo sois, ¿sabes? Y luego, aparte sobre violencias como explícitas, que sí que sufrimos, y ya fuera de lo más poético, de la broma, sí que me gusta siempre recalcar algo que dice mucho Noemí López Trujillo, otra gran referente, que para que se sepa, las mujeres sufrimos muchísima violencia sexual, pero en concreto dentro del conjunto de las mujeres bi somos las que más violencia sexual sufrimos, más. Pues estamos hablando de un 80% de las mujeres bisexuales ha sufrido algún tipo de agresión o violencia sexual, según estudios en este caso de Estados Unidos, pero también otro estudio del Instituto Carlos III de Salud va en esta misma línea. O sea, hay varios estudios sobre esto, que viene de ese, en concreto, dentro de las mujeres bi, de esa creencia, de esa hipersexualización que hay hacia las mujeres bi, ¿no? Muchas veces, como si tienes una pareja hombre, al hombre le parece bien que seas bi porque igual entonces un trío, que bien, y igual si a ti no te apetece eso porque tú seas bisexual no quiere decir que te apetezca un trío, pues puede haber muchas situaciones de violencia y de forzar a las mujeres. Y otro caso de violencia que hay para muchas mujeres es en casos de divorcio. Se han dado varios en los que la custodia de los niños se ha utilizado como argumento para quitarle la custodia de los niños a la madre que sea bi. Porque es como, bueno, es que es una... Fíjate, me ha dejado porque es una loca, que es una bisexual y anda por ahí follando con unos y con otras. Entonces, todas estas cosas que son muy concretas de una identidad son violencias reales que vivimos en nuestro día a día. Por supuesto, el tema de la ginecología que decía antes, que a veces no te hacen ni una citología también, o sea... Porque asumen que no hay ninguna penetración. Volvemos a lo mismo, es como, madre mía, o sea, primero, las lesbianas se penetran cosas, ya sea porque tenga un pene la otra mujer, ya sea por juguetes, mil cosas, como encima hay una falta de educación sexual y de diversidad dentro de los sectores, tanto educativo, pero de la salud, no hablemos de justicia. Es decir, que nos dejan en un mundo como muy loco la necesidad que hay de hacer pedagogía. Por eso yo creo que también estos espacios son súper importantes para que podamos como intentar abrirnos y contar cosas que igual algunas no sabemos y que nos vayamos a casa hoy diciendo, vale, pues oye, me ha hecho este clic esta cosa que me han contado, ¿no? Y perdón que me enrollo, pero te voy a dejar a ti ahora lo de construir una sociedad. No, ahora también.
Entonces, yo creo que va un poco al hilo de esto. O sea, al final, para construir una sociedad mejor, hay que estar abiertos a escuchar y conocer otras realidades. Yo siempre pongo el ejemplo del antirracismo porque yo, como blanca, cuando escucho a compañías racializadas, muchas veces me incomodan y me di cuenta de que he tenido conductas de mierda y miro al pasado y digo, madre mía, ¿cómo hice este comentario? ¿Cómo hice este chiste? ¿Cómo hice esta cagada? ¿Cómo metí la pata aquí? Pero bueno, yo creo que forma parte del proceso. Pues con esto pasa igual, ¿no? Creo que la gente, pero incluso dentro del colectivo, o sea, entre diferentes letras muchas veces reproducimos sin querer violencias porque al final nos hemos criado donde nos hemos criado, ¿no? Entonces, pues una persona, un gay puede tener misoginia, una persona trans puede ser también clasista, puede ser misógina, una persona intersex, yo qué sé, pues puede tener plumofobia y que no le gusten, lo que sea. Antes decían, a mí me gustan los gays, sí, pero no las locas, ¿no? O a mí me gusta una lesbiana, sí, pero como Dios manda, no que sea un machorro. O sea, que luego dentro de todas las letras no somos seres de luz, o sea, que esto es un aprendizaje continuo. Y para la gente que es de fuera del colectivo y que son o sois aliados y aliadas y aliadas de verdad, también forma parte de un proceso de aprendizaje. O sea, yo creo que el paso fundamental para una sociedad mejor sería estar con los oídos abiertos para escuchar y aprender. O sea, porque luego ves a la gente que niega la realidad, en plan de, no, la bifobia no existe, no, el no sé qué no existe, no, si ya no pasa nada, ¿no? O sea, o que te siguen negando y es como, si es que es un proceso, o sea, que a todos nos ha costado que nos hayan dicho algo y tú decir, pero ¿cómo esto que acabo de decir es racista? ¿Qué va? Para nada. Y luego le das una vuelta en tu casa y dices, hostia, pues esto es verdad. Puede ser al día siguiente o a la semana que dices, oh, pues esto que dije. Entonces yo creo que para una sociedad mejor sería querer aprender y escuchar. Y también yo soy muy partidaria de tampoco tener que dar todas las batallas. Es decir, si tú a alguien ya le razonas una cosa, te dice, pues no, pues no, pues no, que esto pasa mucho como con los fachas. Tú le razonas, no, mira, la culpa de que no tengas casa no es del migrante que viene, es de los fondos de inversión que te compran el edificio. Pues no, porque se lo explican otra vez. Pues no, porque es como ya la tercera es como, mira, ya está, o sea, no voy a perder mi tiempo aquí haciéndote todo el rato pedagogía. Entonces, que también hay que elegir las batallas que se libran. O sea, que hay veces que te levantas con más ganas de guerrear, otras con menos, otras te apetece lanzarte en una conversación de Twitter, de Facebook o de Instagram, otros días dices paso porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, como escuchar a quien quiera, o sea, contarle a quien quiera escuchar, elegir las batallas y donde yo sí que pondría el foco de exigir es a las instituciones. O sea, creo que sí que es importante que toda la gente que estamos aquí podemos elegir qué batallas dar y cuáles no, pero yo a la institución sí que le exijo, y yo a la judicatura sí que le exijo, y yo a la política sí que le exijo, y yo a la policía sí que le exijo. Tenemos un enorme problema con el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque no sirve de nada tener leyes que nos protejan si luego vas a una comisaría y te dicen, bueno, pero sé que te han dicho, no pasa nada, ¿quién no ha dicho maricón a alguien alguna vez? O lo hemos visto con los antidisturbios, ¿no? Cómo tratan a las reporteras de OK Diario y cómo tratan a una profesora en Valencia que le empujan y la tiran al suelo, ¿no? Entonces, yo a la persona individual no le voy a exigir que estés haciendo pedagogía todo el rato y luchando, pero se lo exijo a los poderes públicos y sobre todo a la gente a la que le estamos pagando el sueldo. O sea, que es que yo también lo digo siempre, o sea, a la policía le estamos pagando todos quienes estamos aquí, entonces, ¿qué menos que si tú estás pagando un servicio, ten un buen servicio? Esto es como la fibra óptica, si tú estás pagando internet, que te llegue internet. Pues yo estoy pagando a la policía y la policía a mí no me está haciendo el trabajo, entonces hay que exigirle a quien tiene margen de maniobra. No, un poco para cerrar también con esto de como que construyo. Yo entiendo que es un poco mirar hacia horizonte, ¿no? Creo que una cosa desde la parte más, sí, de lo que podemos exigir a las instituciones y demás, pero una cosa que tenemos que hacer es fijarnos en lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha. Y me explico. La derecha y la ultraderecha en este momento ha entendido que sin las mujeres y sin los derechos LGTBIQA+, ya no pueden avanzar. Lo han entendido, y lo han entendido porque estamos en un punto en que vemos fascistas diciendo que lo que quieren ellos es proteger a las mujeres. Estamos viendo un ejército israelí sacando banderas arcoíris porque ellos hacen eso, o sea, hacen un genocidio, están matando a miles de personas, de niños, mujeres, hombres, en nombre del amor, que dicen. Vemos campañas de Vox permanentemente de esto, pues estamos por protección a nuestras mujeres, a nuestras personas LGTBIQA+, bueno, no dicen esto, ¿no? A nuestras gays y lesbianas, hay que echar a los migrantes, ¿no?
Ellos están instrumentalizando evidentemente nuestras luchas y nuestras banderas para su agenda racista en este caso y colonialista, pero lo están haciendo porque saben que sin eso ya no pueden. Ya hoy en día, en 2026, en Europa, y a pesar de todos los pesares y de lo mal que está la cosa, saben que no hay una posibilidad, un proyecto político que pueda tirar para adelante sin tener en cuenta a las mujeres y ver cómo colocarlas. Despolitizadas, como tótem, lo que tú quieras, pero tienen que estar. Entonces nosotras, desde la izquierda, no podemos abandonar esas luchas. Yo tengo una sensación de que dentro del propio espectro de la izquierda hay gente que ha coqueteado con la idea de que es que quizás nos hemos concentrado demasiado en lo identitario. Quizás hemos puesto mucho énfasis y mucha energía en las leyes feministas, en los derechos feministas, en los derechos LGTBIQA+, en la cuestión trans, que es que son un 2% de la población. Igual no había que haber puesto tanta energía aquí porque ahora nos come la extrema derecha. No, la extrema derecha no nos come por eso. La extrema derecha nos va a seguir comiendo como no sigamos cogiendo esas banderas. No hay ningún proyecto de futuro emancipador de izquierdas que no vaya a ir con la bandera feminista LGTBIQA+, y por supuesto antirracista y anticolonialista por bandera. O sea, si no vamos con eso de frente, va a ser imposible, nos van a machacar. Y ellos lo saben y creo que ahí tenemos que volver como a convencernos y a estar orgullosas de eso y estar orgullosas de lo que somos y ser conscientes de que a cada amenaza de recorte tenemos que ir con dos más. ¿Queréis recortar la ley trans? No, es que lo que vamos a hacer es una ley para que haya una tercera casilla en los DNIs. No lo entendéis, pero no me hace falta que lo entiendas. Tiene que haber una casilla para las personas NB. ¿Queréis echar a las personas migrantes del país? No, lo que hay que hacer es una regularización masiva. Y no solo eso, ¿por qué no votan? Que voten. Estáis diciendo, estáis súper rabiosos, ¿por qué es que lo que quieren es que voten? Pues sí, pues que voten, ¿por qué no votan? Hay que contestar, es como, no, tienes que darle 2 tazas. Tú te molesta una, pues te doy 2 tazas. Y ahí es donde estamos, porque si no, vamos a perder esa batalla cultural que ellos están sabiendo muy bien cómo, y la dan siendo unos cafres. O sea, es que ellos se pasan 5 pueblos y nosotras parece que hay que ir con más calma, igual nos hemos pasado de feministas. No nos hemos pasado. Es que lo que estamos ahora, el error, es poner el freno. Y, por supuesto, más allá de eso, dentro de las calles, volver a colectivizarnos, volver a encontrar razones. Yo sé, o sea, la militancia es muy cansada y todas las que estéis aquí lo sabéis, porque además la militancia nunca es una. La militancia nunca es una. Son unas 3 mínimo. O sea, no hay nadie que esté solo en un colectivo, solo en una asociación, solo en un partido, todo el mundo está en varias cosas. Entonces, claro que cansa y sobre todo cuando ves que las cosas van a peor o parece que nos están recortando mucha distancia, uno se agota y una es como que tiene ese sentimiento, ¿no?, intrusivo, ese pensamiento intrusivo de decir, ¿y si lo dejo? Y yo vivo tranquila, sobre todo las que tenemos la capacidad o el privilegio de poder vivir más tranquilas, ¿no? Porque las blancas, las que tenemos papeles, las que tenemos un trabajo, las que, bueno, en cada situación puedes decir, yo me bajo de este barco porque yo puedo vivir ya con lo que tengo. La cuestión es que, ¿en qué mundo queremos vivir? O sea, ¿hacia qué horizonte queremos ir, ¿no? ¿En qué barco queremos ir? Pero sobre todo, ¿hacia dónde en ese barco? Yo me bajo del barco, pero para quedarme a la deriva. No, yo con mis compañeras en el barco, como en la isla de las tentaciones, con mis compañeras siempre, o sea, tenemos que buscar la manera de volvernos a colectivizar. Y si una cosa nos ha cansado y nos vemos que es que igual ir otra vez a la marcha republicana me cansa este año porque estoy un poco desmotivada, pues bueno, pues habrá otra causa, busca otra, mira para otro lado y pregunta a tu colega, pues habrá otra causa. Y hay que buscarlas para seguir teniendo una razón para entendernos en colectivo, porque si nos individualizamos, y ya en concreto en los derechos LGTBIQA+, nos vamos a convertir en un montón de lesbianas, de gays, casadas, con hijos, que tienen empresas, que especulan con la vivienda, y al final vamos a llegar a un punto en el que el enemigo vamos a ser nosotras, porque ya no va a quedar nada más. Cuando nos cargamos a toda la otredad y todos los márgenes, nosotras vamos a ser los márgenes otra vez, ¿no? Entonces, ver dónde encontrarlo. Yo, en particular, desde lo vi, creo que mi forma de colectivizarme ahora mismo es entender el caos como lugar que habitar. O sea, yo me quiero quedar ahora mismo en el aeropuerto, me quiero quedar en la estación de tren, me quiero quedar en el cruce de caminos, porque entiendo que desde ahí todo es posible. O sea, yo no sé qué vuelo voy a coger, pero tengo todas las posibilidades de todos los vuelos. Entonces, yo desde ahí voy a hacer ese espacio, mi casa, que mis amigas, mis amigues se queden conmigo, y desde ahí, pues eso, mirar hacia todos los caminos posibles, porque desde ahí están todos posibles, y seguir ampliando todos los derechos. Ojalá esa visión.
no percibieran este sentimiento y esta forma de pensar que, vamos, es admirable, de verdad. Bueno, pues no sé ya si queréis hacer alguna preguntita vosotros, vosotras, ¿cómo lo veis? ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta más? Ya. Bueno, gracias a los dos, increíble. Y yo, Marilyn, o sea, como mujer bi, muchas gracias porque yo acabo de ganar un referente, es que estoy emocionada. Muchísimas gracias, de verdad, porque además me ha gustado mucho escucharte, me he sentido, o sea, a mí me costó mucho encontrarme en lo bi por todo lo que has contado. O sea, ahora ya llevo muchos años y lo llevo por bandera y vamos, y para adelante con todo, pero sí es verdad que el no habitar y el no, de hecho a mí me costó mucho definirme, en plan, ¿tú quién? Yo soy Natalie. Y ya está. Y de hecho, aquí viene un poco mi pregunta, porque yo me di cuenta, una de las cosas que a mí siempre me ha repateado, y es algo, y creo que es un reflejo que yo utilicé, y que ahora me toca el coño a dos manos, no sé si a ti te ha pasado, por eso es una pregunta a lo mejor más personal tú y yo. Yo me enamoro de las personas. Es que yo me encontré, en plan, ¿tú qué eres? Y yo no soy nada. Yo me enamoro de las personas. Y es como, no, eres bisexual porque ya has tenido experiencias de los dos campos, ¿no? Entonces, a mí es algo que actualmente, que la gente lo utilice, me hace saltar, porque es como, me estás invisibilizando. En plan, yo no soy bisexual, a mí me gustan las personas. Defíneme un poquito, dale un poquito más de ¿Verdad que sal. como lesbiana no le gustan las personas? Efectivamente, justo, claro, es que, claro, a mí me pasa con ella, en plan, mi chica es lesbiana, le gustan las mujeres, o sea, te quiero decir, entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿A ti te ha pasado? ¿Te han dicho algo así? ¿Cómo te sientes tú en esa fase? Porque para mí es ostras, pero y además viniendo también de personas hetero que es como, no eres hetero, ¿no? O sea, claro, entonces, no sé, o sea, ¿qué piensas? ¿Qué tal? A lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero para mí es... No, sí me lo han... Bueno, de hecho, de las primeras personas que me lo han dicho fue mi madre. Cuando yo le cuento que yo tampoco tuve una salida del armario como tal, sino que yo presenté a mi novia directamente, después de haber tenido varios novios, creo que se da por sentado. Y sí que en una conversación fue como, si es que es verdad que al final yo creo que todo el mundo, que es un poco la continuación de lo que me gustan son las personas, es todo el mundo en realidad es bisexual, ¿no? Es como la otra versión, vienen las dos. Creo que, claro, no se hace con ninguna mala intención, o creo que la gente no lo piense, no lo hace con una mala intención, pero está guay que salga porque así ya desmitifica, o quitamos esa pequeña, que es una microbifobia, ¿no? Claro, el decir que las personas bi lo que pasa es que nos gustan las personas o que en realidad todo el mundo somos bi, lo que pasa es que nos estás quitando la posibilidad de politizar nuestra identidad. Si simplemente lo que pasa es que somos como un ente maravilloso, porque además hay como una cosa como hippie y de buenismo, claro, lo que te pasa es que tú eres una hoja movida por el viento, que es que tú no miras tal y entonces tú te enamoras de almas y de personas y ya está, y es como, si es que puede ser que esa sea mi personalidad, habrá gente que esa sea su personalidad, pero además de eso es bi, porque... Claro, o el decir que todo el mundo somos bi, estás, o sea, despolitizando lo bi y además casi despolitizando como todo el colectivo. Bueno, en realidad es que todas somos bi y ya está, no hay ni heteros, tal. Es como esta cosa de, ay, ¿por qué tantas etiquetas? Y creo que eso sí que hay que intentar como corregirlo o de alguna manera, ¿no? Explicarlo, en plan, no es que me gusten las personas, me gustan algunas personas, algunas son mujeres, algunas son hombres, algunas son personas no binarias, pero no me gustan todas las personas, te lo aseguro, porque odio a Abascal, por ejemplo, odio a Ayuso, o sea, es que odio a mujeres y hombres, no, tengo para no amar a las personas, ¿sabes? Y es verdad que explican, esas frases explican mucho lo poco que se conoce lo bi fuera de lo bi y dentro del propio colectivo también pasa. Y la falta que hace que lo nombremos y que lo digamos porque hay muchas bi dentro del armario, hay muchas bi que no se han reconocido. El año pasado que fuimos, ¿fue el año pasado? En otro acto que estuvimos, creo que fue en Parla, fue otro acto como similar, que llovió un montón, una tormenta de verano.
Sí. Al acabar entre las preguntas, una mujer dijo, yo soy hetero, pero sí que tuve una etapa que estuve súper enamorada de una mujer y teníamos una relación tal, no sé qué, y fue como así, pero entonces... Y se quedó como ella misma petada, en plan, ¿ah? Claro. Y era una mujer jubilada ya. Y había tenido una relación amorosa, o sea, me decía, no, pero no tuvimos relaciones. Bueno, es una relación romántica con una mujer durante mucho tiempo, entonces hay mucha gente que está ahí todavía y que necesita reconocerse y escucharlo de otras personas para decir, es que yo soy esto. Y es súper importante reconocerse porque, joder, todas tenemos una identidad. Estoy segura de que a todo el mundo os pregunta quiénes sois y sabéis decirlo. Y eso, aunque pueda parecer solo una parcela, para mí es muy troncal de todo lo que soy. O sea, para mí, una vez que yo he ido encontrando referentes y escuchando y tal, me ha hecho entender muchas cosas de mí misma, ¿sabes? Muchas cosas que yo pensaba que eran contradicciones y que no, y que ahora llevo como con orgullo, ¿no? Entonces, sí, no amamos a las personas. O sea, amamos a personas, pero desde lo vi. Además, una preguntita. Bueno, yo quería como nombrar, bueno, no nombrar, pero como mencionar un tema que lo habéis hablado, pero así como muy de pasada y que me parece, yo creo que es muy interesante porque es muy común y se ve mucho en la gente joven, que es hacia las mujeres, en este caso bisexuales, que creo que desde los hombres sobre todo las hipersexualizan mucho, y es lo que has mencionado antes de que, pues eso, de ay, qué bien si mi pareja es bisexual porque así me monto un trío, tal como el dato. Pero es verdad que eso pasa mucho en discotecas o cosas así, de que sales y hay dos mujeres que son novias juntas, bailando, lo que sea, y desde los hombres como apreciándolo, como diciendo, guau, esto lo hacen para llamar nuestra atención, como si se sintieran dueños ellos de algo. Y justo vi hace poco en un corto de un podcast que justo lo mencionaban, de que justo pasa eso, que por el patriarcado o por esta idea de que a las mujeres les gustan los hombres si son femeninas o tal, y entran en ese canon, entonces todo lo que hacen va dirigido hacia ellos. Entonces creo que eso es muy importante también, el romper un poco con eso, no sé qué pensáis, pero romper un poco con eso porque pasa mucho y está como muy extendido en la juventud y creo que es bastante violento muchas veces. Y ha llegado en muchas ocasiones vamos, que las he presenciado yo, me las han contado o tal, de eso, de llegar a violentar a una pareja por meterse donde no les llaman literalmente, porque se creen que va dirigido hacia ellos, más que nada. Sí, es que no funciona este. ¿No funciona? Bueno. Qué buenas preguntas. Claro, fíjate si es patriarcal la visión de lo bi, de dónde colocarnos. Si os fijáis, si una mujer se dice bi, en realidad es hetero. O sea, el primer pensamiento que te da la gente lo que pasa es que estás hetero y viciosa. Si un hombre se dice bi, lo primero que piensa, lo que pasa es que eres maricón, que no te atreves a decir que eres maricón. Entonces, porque el resumen es, lo que pasa es que te gustan los hombres. O sea, el resumen en da igual, lo que de verdad te gusta son los hombres. Y ese es el primer pensamiento, y yo lo pienso por nuestros amigos bis, ¿no? O sea, yo pienso en eso, en Tigrillo. Tigrillo ha sufrido una violencia desde que se ha dicho bi, porque él durante mucho tiempo, o sea, se sabía bi, pero durante mucho tiempo, al no encontrar referentes y demás, pues se colocó en lo marica. Y cuando ya, otra vez con referentes, ha salido del armario como bi, ha tenido una ola de odio de hombres gays, fundamentalmente. Es decir, no es verdad, o sea, negando su identidad, en plan, no es verdad, no eres bi, lo que eres es un marica con complejo, porque lo que te gusta a ti son los pavos, es muy fuerte. Y a las mujeres a la inversa, lo mismo. Lo que pasa es que te gusta. Entonces, el resumen siempre es lo que os gusta en realidad es un hombre. Y ya luego ya vamos colocando. Y es verdad que es una visión como súper patriarcal. Y lo mismo la hipersexualización. Hay una parte que es como, o sea, que creo que siempre se ha visto, ¿no? Que dentro de los hombres más, con esa masculinidad más tóxica y lo que entendemos como señoro y demás, que dentro de lo homosexual han rechazado absolutamente lo gay
Y cuando era algo sáfico, sáfico es el amor entre dos mujeres, ya sean lesbianas o bi, es como, hago esto normal porque se entienden que pueden participar de la movida. O sea, ya está, ven a dos mujeres y es como, ¡ja! Igual hoy tengo una buena noche y entro en este porque cómo van a enrollarse ellas solas, ¿no? Entonces hay algo de, aparte de la violencia, de una infantilización gigante hacia las identidades y la sexualidad de las mujeres. Es como que entienden que una mujer sola o una mujer con otra solas, o tres mujeres solas, o cuatro solas, es como siempre son solas, necesitan un hombre ahí en esa ecuación, ¿no? Entonces nos infantilizan hasta el punto de no entender y no reconocer nuestra identidad sexual y estar seguros de que lo que pasa es que necesitamos un hombre en esa ecuación. Y es verdad que es algo que hay que decirlo, porque además eso es el inicio de esa violencia sexual tan grave que sufrimos, que vuelvo a decir, hay estudios que hablan de un 80% de las mujeres bi hemos sufrido algún tipo de situación de violencia sexual. Es que es un porcentaje muy alto. Y es por entender si los hombres ya se creen dueños de los cuerpos de las mujeres, cuando es una mujer bi, que entienden que es una viciosa, una mujer sin límite, una mujer que le encanta el sexo, o sea, como que lo ven como sinónimo, entonces esa ya yo tengo ahí campo libre. Entonces es algo que creo que, teniendo en cuenta además que más de la mitad del colectivo somos bis, hay que hablar mucho más de lo bi para que las juventudes, las infancias entiendan qué es eso y que no es simplemente un fetiche, porque está ahí, o sea, existir existe. Entonces el problema es cómo vamos a educar en cómo relacionarnos entre nosotras y sobre todo cómo aceptamos nosotras esa relación, porque yo vuelvo a decir, yo me he empezado a politizar en esto, fíjate, una persona que lleva politizada en muchas otras cosas mucho tiempo, pero en esto, pasada la treintena, durante mucho tiempo, yo misma acepté que mi bisexualidad era un fetiche. Y aceptaba, y yo misma me he visto en, bueno, igual la única manera de tener una relación con una mujer es convenciendo a mi novio de tener un trío. Esto nos hemos visto muchas mujeres bi, porque no sabes, o sea, tienes ahí una cosa que es como, a mí esto me apetece y cómo lo hago para seguir entendiéndome como una heterosexual, como lo que tiene que ser. Entonces, bueno, pues lo que pasa es que soy una hetero con un novio que es que me apetece un trío. Es que te convences tú misma de eso, cuando pues no me apetece un trío, la verdad, me parece una cosa, o sea, que, como contar, pero como que yo lo pienso ahora y digo, es que no era eso, o sea, no era eso, ¿no? Entonces, qué importante es como hablarlo y educar desde las infancias para que se entienda y sobre todo, o sea, aprender a poner límites todas las personas, ¿no? Sí, o sea, como por decir alguna cosa, que creo que habla muchísimo de la autopercepción que tiene el prototipo, ¿no?, de señor cisetero blanco que se piensa en su cabeza que ir a preguntarle a una pareja de chicas ¿quieres hacer un trío? Ellas van a decir, ah, pues sí, pues estaba aquí cenando, teníamos una cita, mi novia y yo, pero pues sí, voy a... Claro, va. Sí, claro, ¿no? O sea, que como que hay en esa cabeza para que tú, señor, te veas con la confianza en ti mismo para pensar que eso va a recibir un claro, vámonos, ¿no? O sea, que creo que refleja mucho como esa narrativa que evidentemente los imaginarios se van construyendo. Yo me intento poner en la mente de ese señor y pienso, pues igual simplemente que es que ha visto mucho porno y piensa que eso puede ser realidad. Pero claro, en otras categorías del cine no ocurre, o sea, o también hace lo mismo con las pelis de acción. O sea, cuando alguien ve un robo, dice, se monta en un taxi y dice, siga ese coche, o sea, viven en una película constante, o sea, porque no tiene ningún sentido, o sea, habla mucho de un imaginario que ellos se han creado, que además cuando no es de esa manera, los cimientos se le mueven un poco, porque yo conozco casos donde a lo mejor ha sido la chica la que ha propuesto abrir la pareja o ser un poco más, vamos a decirlo, disruptivos a nivel de, oye, me gustaría pues abrir la relación o tener una experiencia de un trío tal, y eso a ellos en su masculinidad es como, que no te vale conmigo, ¿y por qué? O sea, que es un poco, creo que la fantasía como de ese trío de película porno es muy la que ellos tienen en su cabeza de ver a dos chicas que ellos consideran que como no hay un hombre, no tienen dueño, o sea, están solas y libres y aceptan que es para ellos, o sea, la confianza en sí mismo, tío. Como para entrar en un bar y asumir que dos tías que están en la barra teniendo una cita, en realidad lo que están haciendo es llamar tu atención. O sea, llevan ahí a lo mejor 2 horas de cita porque te estaban esperando a que tú llegaras para ir a proponerles un trío. O sea, wow, ¿sabes? O sea, esa mente, ¿no? O sea, esa mente de señor. Claro, pero piensan que el mundo está para ellos, ¿sabes? O sea, como que el mundo entero está para ellos. O sea, es increíble. Entonces, yo creo que al final cada vez más esas situaciones
no se suelen dar y si se dan son tan fáciles de desmontar No en te dan plan... a ti que eres una bacha. No, no, joder. no, me ha pasado, Pero dos te pasa. No, a mí me ha pasado o que puedan asumir que tu masculinidad al tener pluma, esa chica está como, o sea, que yo entiendo que hay muchas situaciones, pero es muy fácil de desmontar porque evidentemente es como cuando un señor en la obra tira un piropo, es como que espera que se dé la vuelta a la señora en plan de, gracias, sí, vamos a tener una cita, en plan de, guapa, te comía todo, gracias, vamos a quedar esta tarde, o sea, es que es como que creo que hay un perfil de señor que se ha quedado en una... O sea, en una masculinidad que creo que son los últimos coletazos de no entender bien cómo funciona el mundo. O sea, y de verdad que de verdad lo creo, ¿eh? Puede ser que, o sea, evidentemente puede ser que se siga dando, pero yo creo que es patriarcado puro en plan de... O sea, ¿qué esperas que pase? ¿Sabes? Que te diga que sí, de repente... No, claro, no es que me parece que es como una mente, si luego la peña teniendo síndrome de la impostora cuando tienes 5 máster y 2 carreras. Y hay señores que van por ahí diciendo, ¿qué es un trío? Pues guau. Claro, claro, sí, yo sí, quería hacer varias preguntas, pero esto no sé si va bien, pero bueno. Por lo que has comentado, que identificabas a la gente, a las personas lesbianas, del colectivo, eso, ¿cómo lo puedes identificar? Y luego, bueno, lo que habéis comentado, Marilyn, el tema de lo de la bisexualidad y tal, el tema de las personas no alosexuales, asexuales, demisexuales, esa gente sí que ha tenido todavía mucho menos referentes y luego, o sea, como el punto de ese de partida de al final a lo mejor no han tenido esas experiencias o sea, con el tema de lo que le gusta a las personas y tal, ahí en esas orientaciones, ¿cómo se podría dar? O sea, no sé si me he explicado bien esta última pregunta, creo que es un poco más. No sé si quieres tú explicar las dos etiquetas que has dicho, demisexual sí. y la A, ¿no? Sí, explico un poco lo que son. Sí, digo si quieres. Y grisexual también he dicho. La sexualidad es que no siente atracción hacia ninguna persona. Demisexual es que no siente una atracción en un primer momento y que necesita que haya un vínculo estrecho para poder llegar a sentir esta atracción. Bisexual sería que está entre la homosexualidad y la sexualidad. Bueno, la homosexualidad es que siente atracción de forma directa hacia distintas personas, ya sea las lesbianas hacia las mujeres, las lesbianas, o sea, bueno, personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Vale. No, vale, es que esto es verdad que cuando ponemos la... Esto se creo que ya no funciona. Se ha quedado sin No, pilas. digas que suena sin pilas. Bueno, nos pueden poner dos sin pilas. Oye, Bueno, si nos quedan ¿Qué ya... te oyes? O sea, Nos queda o sea, como la A es verdad, o sea, estoy de acuerdo, igual que la I está también súper invisibilizada porque... Uno, porque creo que la gente no sabe muy bien lo que es, no se ve. Y dos, porque ha habido y hay un estigma muy grande como para que ellas se politicen y hagan como ese activismo, que ahora ya hay cada vez más gente, estoy pensando en esta ¿cómo es el apellido? Mercurito en Instagram, sí, que hace muchísima pedagogía sobre el intersex. Y la A creo que es la gran desconocida ahora mismo, porque, bueno, de hecho mucha gente como que no la incluye todavía en las siglas y demás. La A puede ser asexual o aromántico, como ha explicado, pues gente que las personas asexuales pueden tener relaciones románticas con alguien, pero que simplemente no quiere tener relaciones sexuales o no tiene como esa apetencia y no, pues no necesita eso como para construir una relación, y las arománticas no construyen tampoco relaciones románticas como la que lo entendemos nosotras, ¿no? de pareja. Y lo demi, pues es como gente que entiende que para poder construir una relación necesita una construcción de tener confianza con esa persona, o sea, como que no salen, vamos a decir, no son personas que puedan salir a ligar una noche, ¿no? Sino que eso no les genera atracción. Claro, todas estas letras son compatibles con la L, con la G, o sea, tú puedes ser gay y asexual, tú puedes ser hetero y asexual, tú puedes ser
Es decir, que esto, para que la gente, o sea, no es que solo puede ser una letra del colectivo, evidentemente, y creo que la A es muy complicado, o sea, como que todavía no ha despuntado, creo que cuesta un poco, porque nuestra sociedad está muy, muy marcada por el sexo. O sea, es como algo troncal y está en el centro de todas las relaciones, o sea, como que nadie entiende real y como nadie entiende como seria una relación si no hay sexo en esa relación. Y es una cosa que lo vemos en nuestro día a día constantemente, pues, ¿no? Como la gente pregunta y... Bueno, pues incluso en esa pregunta que decía de Lobby, ¿no? Si a ti te pregunto, la primera pregunta es ¿con cuántas mujeres has estado, cuántos hombres o cuántos penes y cuántas... Es como, ya es que igual soy asex y me gustan los hombres y las mujeres, pero no pollo, ¿no? O sea, que creo que es complicado por la forma que tiene nuestra sociedad de entender el sexo como algo central dentro de las relaciones. ¿Cómo hacerlo más visible? Claro, yo ahí me siento un poco como que no desde un lugar para hablarlo porque no me identifico con esa letra, pero sí creo que eso va a llegar, porque el hecho de que la A ya empieza a entrar en las siglas, el hecho de que ya vayan construyendo espacios colectivos, va haciendo que sea un poquito más visible y que tengan esa capacidad, ¿no? Y de hecho, si no recuerdo mal, sí, en el manifiesto vi que hay varias intersecciones con otras letras, hay un capítulo de una persona asex y bisexual que hace un capítulo sobre eso que me parece bastante interesante porque es como otra forma también de poner en cuestión como lo establecido, ¿no? Que es como hombre con mujer y además que tengan sexo o procreen, como tú de repente rompes con todo eso, ¿no? Porque no necesitas nada de eso para construir tus relaciones, que igual tu plan de futuro es una relación, una comuna de amigos, ¿no? ¿Sabes? Entonces es como que es algo muy... Creo que tiene una capacidad bastante rupturista también con el orden establecido. Sí, lo de que como como digo yo, el ojo ese, ¿no? Que dices detectas el gaydar se llamaba cuando yo cuando era adolescente era como el gaydar, si te pitaba el gaydar es que era del colectivo y si no, no. Yo creo que es más, o sea, como lo digo a modo chascarrillo, porque creo que las disidencias siempre hemos encontrado formas de reconocernos, o sea, y creo que eso también ha pasado en el franquismo con la gente roja. O sea, en plena dictadura seguía habiendo reductos donde la gente se reconocía y creo que pasa siempre que por mucho que el poder o la herramienta opresora nos quiera tener hipervigilades, siempre encontramos maneras de reconocernos y de colectivizarnos, porque si no, no habría habido lucha sindical, lucha obrera en épocas de represión absoluta y todavía en la clandestinidad te aprendías a reconocer y confiabas en la otra persona. Creo que con el colectivo también lo hemos hecho. En épocas donde te metían en cárceles o se nos perseguía, éramos capaces, aún así, de existir y de tener relaciones y de poder comunicarnos y colectivizarnos. Yo eso, como creo que ahora cada vez menos, porque el hecho de que ahora seamos mucho más visibles también amplía el campo mucho más incluso para gente heterosexual. Como que yo ahora ya no asumo que una mujer con pluma masculina tenga que ser lesbiana. Igual hay una mujer súper masculina y es una perfecta mujer heterosexual, pero es que antes tampoco se permitía, o un chico con mucha pluma y que puede ser bi o no, o igual es hetero, o sea que creo también que el hecho de que cada colectivo sea mucho más visible, la expresión de género, la ropa que te pongas, el pelo que lleves, el cómo te mueves, qué deportes te gustan, qué oficios te gustan, es mucho más abierto, pero antes es verdad que utilizábamos esos canales como para reconocernos, y en el fútbol, por ejemplo, era súper evidente, o sea, antes los equipos de fútbol femenino, la mayoría éramos chicas del colectivo, porque creo que encontrábamos como ese reducto espacio seguro. Ahora ves un montón de chavalas en los equipos de fútbol que son heterosexuales, bisexuales, lesbianas, tal, personas trans, porque creo que es una consecuencia de de que hay mucha más visibilidad y de que ya no es todo clandestino. Pero como que yo lo que comentaba era que al final siempre en la clandestinidad encontramos formas de reconocernos y son códigos que, pues, en su momento, o sea, en los años 20 también estaba, o yo qué sé, o símbolos de llevar una flor o un pin o un sombrero de una manera o de otra, o sea, que al final los pendientes, o sea, que creo que es parte de la supervivencia, que al final no puedes ponerle diques al mar, o sea, el agua se cuela por algún sitio. Nos hemos colado históricamente y lo seguiremos haciendo. ¿Más preguntas o algo muy rápido? Porque ya nos
vamos a morir de todo. ¿Queréis alguna cosa más o cerramos? Muchas gracias. Sí, venga. Sí. Esto ya más allá del colectivo, más desde un punto de vista a lo mejor activista, ¿cómo movilizáis? O sea, ¿tenéis algún truco para movilizar a la gente, para hacer que la gente que aparentemente no tiene interés tenga interés? Ahí eso, pues, Es que es verdad que, o sea, creo que la clave para poder movilizar a personas es saber que no las vas a movilizar. O sea, es que es una cosa, todas las que hayáis hecho convocatorias de cosas, tal, es una cosa cansada porque muchas veces te ves sola, muchas veces. O sea, la cuestión es cuánto estás dispuesta a insistir y sobre todo para mí una cosa que cuando me veo en esa desesperación a veces me convenzo, ¿cómo decirlo? O sea, me convenzo de que no puedo no hacerlo yo. O sea, es colectiva la razón, pero es como, pero ¿y si el hecho de que yo no lo haga, de que yo no lo intente, lleva a que otra que lo quiere tal no se mueva, ¿no? O sea, estoy pensando, mi pueblo es de 6.000 habitantes y yo, Briviesca se llama, y yo cuando, bueno, en un momento dado de pues toda la andadura millennial que hemos tenido que volver a veces a casa de nuestros padres porque te quedas sin trabajo, tuve que volver en 2019. Justo veníamos de la huelga feminista aquí, o sea, fue un golpe, ya sabes, decir, tengo que dejar todos mis activismos en Madrid y tal. Yo llego a mi pueblo, nunca había habido una mani por ninguna causa, o sea, no es que no feminista, por ninguna causa. Y yo dije, vale, pero igual hay una persona que está como yo, que está viendo que en el resto del país se está movilizando las mujeres tal y no tiene cómo. Entonces yo hice un cartel llamando a una reunión no mixta y lo fui colocando en baños de bares del pueblo, en los baños del gimnasio, en los vestuarios femeninos, en columnas por la calle y tal. Y fui ese día con mi carpetita al punto de encuentro y igual no viene nadie, pero si viene una, tendré una amiga nueva, ¿sabes? Yo qué sé. Y bueno, vinieron como unas 30 y pico, no llegaron a 40 mujeres, pero fueron 40 y claro, y de ahí como que nos movilizamos y hicimos la primera mani el 8 de mi pueblo. Desde entonces se hace y es verdad que en los últimos años con esta reacción está siendo, ya es una concentración, ya no es una mani. Y las que están allí yo las noto desesperadas de pues ya no lo hago, pues ya es que esto ya viene muy poca gente, es que igual estamos en un momento de barbecho pero hay que intentar aguantar y la manera de aguantar es hacerlo yo creo que una misma con convicción, porque la cosa es convencerte de que aunque yo vaya esté sola, me voy a arrepentir de haber ido y quedarme sola, ¿sí o no? O sea, como que para mí la cosa es cuánto es el coste, o sea, yo pongo la balanza cuánto es el coste de hacerlo y quedarme sola o de no hacerlo y quedarme en casa. Y para mí el coste es mucho más alto el quedarme en casa siempre. Pero porque luego me va a quedar la incertidumbre. ¿Y si por no ir no me movilizo? Ahora, una forma de cómo hacerlo es que se dan tantas cosas. O sea, es que hay tantos factores que llevan a que alguien se movilice o que no están en nuestra mano como individual, ¿no? O sea, la cuestión creo que es hacerlo, yo al menos hago activismo colectivo, pero desde una profunda convicción individual. O sea, yo lo hago sabiendo que formo parte de un todo, pero lo hago desde ni yo ahora mismo me identifica, yo soy activista. Y entonces, como soy activista, tengo que hacer esto. Y si lo hago sola, pues lo habré hecho sola, pero lo sigo haciendo por el común. Y según hay otras que lo hacen también como tú. Entonces, igual a veces no es convencer, no es buscar convencer, sino encontrar a otras convencidas. Y ahí ya llegará. No sé si he respondido porque es que gracias. Yo no voy a preguntar. No, Te voy a preguntar, pero sí quiero decir lo que estoy pensando en este momento. He escuchado a muchos políticos y a muchas mujeres y me he quedado de lo que habéis hablado, de la mayoría, de muchas cosas, no sé de qué van. Yo no estoy en este sistema, en ese mundo, en este sistema. Pero sí quiero deciros que me ha encantado cómo os explicáis y lo que decís y cómo lo decís. Muchas gracias. Entonces, además me alegro muchísimo y ahora puedo entender y entiendo, o empiezo a entenderlo mejor, que tú que estás en Podemos,
que haya llegado a ese nivel con la gente de Podemos arriba hasta el gobierno y lo que se hizo y cómo se hizo. Con gente como tú, lo entiendo. Me ha pasado lo mismo que cuando vino la primera vez que vi aquí. No. La que está con Irene en el grupo. Vino la primera vez Isa Serra, cuando llegué empezamos a hablar, me pasó lo mismo, me dejó bloqueado y antes de irse se lo dijo. Digo, me has dejado, y digo, porque me ha encantado, pero las explicaciones, ¿cómo las hacéis? Y eso desde luego tiene una valía. Muchísimas gracias. Es duro, nos ha dado piropos porque nos siente desde muy sincero. Bueno, pues simplemente dar las gracias por mostrarnos que daros las gracias, es que es otro tema, ahora hablamos de eso. Daros las gracias, que nos habéis hecho pasar un rato muy a gusto, hemos entendido las cosas un poquito mejor, nos habéis dado una visibilidad, una visión que algo que para muchos desconocida. Además estáis dando la batalla no solamente por vosotras, sino a través de lo que decimos del colectivo, pues mediante las leyes, la ley trans, la ley feminista solo sí es sí, ahí estuvisteis luchando y bueno, que es un placer que os hayáis abierto aquí con nosotros. También dar las gracias a los que poquito que estamos aquí, pero bueno, con el día de calor que hace, pues a Bea, que ha estado, hemos hecho el proyecto las dos, este acto, y a todas mis compañeras feministas que aunque no están aquí, pues tenemos un grupito que, bueno, que todas colaboramos, alguna hay por aquí. Gracias. Gracias.